Y quien vuelve a irse al exterior es el presidente Javier Milei. Por séptima vez y por cuarta vez a los Estados Unidos de América, y además va a participar el día sábado de la asunción del presidente Nayib Bukele, que logró la reelección pese a la prohibición constitucional existente en su país. A propósito, te pido brevemente, Sí. Pablo, una apreciación acerca de lo que ha dicho Milei en Córdoba, allí en este acto del 25 de mayo. Creo que es difícil estar en contra de la necesidad de reconstruir el país, de que el país vuelva a ocupar el lugar que siempre creímos que debía ocupar, pero la teleaudiencia sabe que no formo parte de quienes aplauden las decisiones y las medidas de este presidente. Creo que no es motivo para enorgullecerse el tema del ajuste y hablar de una Argentina en época de oro con una población que está creciendo en cuanto a los niveles de pobreza, con agresiones a la oposición, con proyectos que hablan de bajar impuestos, pero impuestos para quienes no generan empleo y para quienes precisamente no son quienes están en peor situación, y paralelamente volver a meter impuestos a las ganancias a los trabajadores. Creo que hay varios discursos, muchos contradictorios entre sí. Ojalá que el señor presidente encuentre el rumbo y ojalá fundamentalmente que desaparezca esta preocupante tendencia a la agresividad discursiva sobre una sociedad que ya es violenta de por sí. Bueno, decías, Pablo, que el presidente, y lo decíamos en realidad, Sí. viaja por séptima vez Al exterior. por cuarta vez a los Estados Unidos. Unidos. Yo creo realmente, por lo menos en estos últimos años, corregime si no es así, que, no sé, deben ser pocos o quizás ninguno de los presidentes que hemos tenido, reitero, en los últimos años, que haya viajado a un mismo país tantas veces en tan poco tiempo. No, seguro Creo, que no. No, seguro que no. Seguro que no. 4 veces en 6 meses, seguro que no. Más vale que no, pero además, ¿se va a encontrar con alguien de la Casa Blanca? No. ¿Se va a encontrar con alguien de la Reserva Federal? No. ¿Se va a encontrar con el Departamento de Estado? No. Son cuestiones que tienen que ver con empresarios particulares, con lugares particulares, el de Zuckerberg, el de Meta, con la gente de Silicon Valley, con la gente de algún que otro industrial, empresario. Pero la verdad es que en estos 6 viajes anteriores no hemos tenido en Argentina ni lluvia de inversiones, que tampoco lo prometió en la campaña, por otro lado. ¿Y crees que pueden llegar a esas inversiones en algún momento, teniendo en cuenta cómo está el país? Si lo que uno ha aprendido a lo largo de 58 años de vida y más de 45 de leer, hacer política, estudiar y comparar las cuestiones internacionales, las inversiones no vienen por discursos, las inversiones vienen por condiciones. Y si no existen condiciones de estabilidad macroeconómica, de estabilidad económica, pero fundamentalmente de seguridad para los capitales, no van a venir. Por eso es muy preocupante el tema del 7º capítulo de la Ley Bases, que se llama RIGI, donde en realidad, más que una inversión para capitales importantes del exterior, lo que hay es una peligrosa invitación para capitales de oscuros orígenes, solamente comparable con una ley existente en Angola y otra en Nigeria. Y se pierde de vista quizás a quienes realmente están trabajando. A mí no me cabe duda, porque se ataca a las pymes, porque no se garantiza la reinversión de los dólares, cuya ganancia estaría casi asegurada. No se garantiza, por ejemplo, el tema de el pago de determinados impuestos. Se le baja, de hecho, el impuesto a las ganancias y otros impuestos a los que inviertan determinada cantidad de dinero, pero a los trabajadores y a las pymes no se les saca el zapato de encima. Bien, el viaje que realizó a España, Sí. De alguna manera fue cuestionado porque se decía, algunos sectores dicen que se trató de un viaje oficial, otros dicen que no. La pregunta es, teniendo en cuenta las actividades que tiene previstas desarrollar en los Estados Unidos, ¿estamos hablando de un viaje oficial o crees que es un viaje no oficial realmente? No, ¿Te parece más un viaje de un empresario que otra cosa? Pero es que no son viajes de Estado.
De hecho, no sé quién puede seguir diciendo que el viaje a España fue oficial cuando hay una carta del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto al gobierno español manifestando que el señor presidente argentino va a ir en un viaje privado. Y por eso participó de un acto opositor político en España. Y en este caso puntual, lo único oficial de este viaje va a ser participar de la asunción del presidente Nayib Bukele el día sábado en San Salvador, capital del Salvador. A propósito, Milei está partiendo esta noche desde la República Argentina. Mañana 13:15 tiene la primera actividad allí en los Estados Unidos, concretamente en Los Ángeles. Y el día viernes por la noche está regresando de Estados Unidos hacia El Salvador para participar el sábado de la asunción de Nayib Bukele. Quiero sobre esto, y gracias Jorge por darme el pie, cuando la gente dice que tenemos que imitar a Bukele, que el ejemplo de Bukele tendría que servir a América Latina, no se puede ni comparar la situación del presidente Bukele en El Salvador con la situación de varios países, entre ellos Argentina. En El Salvador el nivel de violencia social estaba dado por enfrentamiento de maras, es decir, de grupos ilegítimos, de grupos de jóvenes. Lo que vemos en otros países, como por ejemplo Argentina, es una violencia transversal que existe en la sociedad. Y en ese contexto uno le pide prudencia a los políticos, de decirle a la gente de que con tal intendente, con cual gobernador o con cuál decisión del Código Penal va a bajar el delito. Mi querido Jorge, los delitos en esta parte del mundo, las decisiones que se tienen que tomar, decimos que van a ser intergeneracionales. No hay secretos ni hay milagros. Una sociedad que ha perdido respeto por la vida, querido Jorge, es una sociedad a la cual solo la mejora del empleo, solo la mejora en la educación, solo la mejora en determinadas condiciones familiares es lo que va a permitir de aquí a muchos años mejorar los índices de seguridad. Lo demás son maquillajes. En El Salvador los denominan pandilleros. Sí. Y para terminar con los pandilleros, Bukele ha dispuesto directamente un cerco policial de aquellas localidades que atraviesan una situación realmente muy crítica. Te comento, Sí. Agradezco mucho que plantees el tema. Hasta febrero, que es cuando tuve la posibilidad de estar invitado por una ONG que trabaja para OEA como observador de las elecciones presidenciales, quiero contarte y contarle a nuestra teleaudiencia, uno realmente se sentía seguro caminando por las calles. La verdad es que hay una presencia policial muy fuerte y que han detenido a más de 87.000 personas pertenecientes a las maras. Han hecho una cárcel especial donde las personas no tienen la posibilidad de ver la luz del sol, no salen de las celdas y que ya han tenido que liberar a más de 6.000 ante reconocimientos de abusos en los procesos. Pero te vuelvo a repetir, Jorge, la violencia que se vivía en El Salvador era una violencia a partir de grupos que se habían apropiado de la seguridad callejera. Casi como en algún momento, con lo que está pasando en Honduras, o lo que pudo haber pasado en algún momento en El Salvador. Bien. Pablo, dejamos Centroamérica, vamos a Europa, ¿te parece? Vamos. Hablemos de lo que ocurre con las elecciones en Reino Unido. Se adelantaron, querido Jorge. ¿Sí? Le contamos a la teleaudiencia que el premier Rishi Sunak había pensado las elecciones para el 2025. El tema es que no tiene ninguna buena noticia y que hoy, con 21 puntos por detrás del Partido Laborista y habiendo perdido una cantidad de elecciones municipales y de distritos en diputados que o renuncian o fallecen y hay que renovar ese cargo, decidió adelantarlas para ahora el 4 de julio. Él cree que con apenas algunos buenos números que está dando la economía británica, aparentemente ha empezado a mejorar, pero la encuesta sigue dando, Jorge, esto lo vamos a ir viendo, sí, que el Partido Laborista, casi sin hacer promesas, ganaría las elecciones por paliza. Algunos dicen que sería muy parecido el escenario a la primera elección luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando el laborismo le arrebató el gobierno a el exitoso primer ministro Winston Churchill. ¿Es una cuestión de conveniencia entonces? ¿O qué? Si uno piensa, Jorge, que los pueblos no se equivocan al votar, hay que pensar que existen razones de hartazgo por los conservadores y de que los laboristas
tal vez o no tengan alternativas respecto de las políticas de los conservadores, o si las tienen, tengan miedo de decirlas para no espantar al electorado. Bien. Bueno, dejamos el tema de elecciones en el Reino Unido. Cruzamos el Atlántico y nos situamos en Estados Unidos y hablemos de Donald Trump. El juicio llega a su fin. A su fin. Uno de los 4 juicios. Esta semana, mañana, Jorge, empiezan los alegatos delante del jurado. Le comentamos a la teleaudiencia que en algunos estados de Estados Unidos el sistema judicial implica que hay un juez que modera el debate, pero que hay un jurado que es sacado de las listas telefónicas y que es el que va a decidir guilty o not guilty, culpable o no culpable. En este caso, debe ser el juicio más leve contra Donald Trump. Los otros 3 son muy complicados porque hacen referencia a una instigación a tomar el Capitolio y a desconocimiento del resultado electoral, como en Georgia. En este caso es por haber usado dineros públicos para comprar el silencio de una prostituta en plena campaña electoral de 2016, que, según el fiscal, de haberse sabido, podría haber cambiado el resultado electoral de mucha gente que lo votó creyendo que era una persona distinta. Bueno, mañana comienzan los alegatos. Hoy por hoy está probada prácticamente la culpabilidad del expresidente. Primer caso en la historia de un expresidente que lleva un juicio penal. Ahora un dato, y acuérdense para la semana que viene. Sí. Si el jurado no da el dictamen por unanimidad, no puede haber condena. Por más que sea por mayoría, Jorge, por más que por mayoría el jurado diga que es culpable, si no es por unanimidad no se puede condenar a Donald Trump. Pablo, ¿y qué condena podría recaer sobre Trump? Podrían ser entre 4 y 10 años, pero cuidado, porque todo eso se puede apelar y aún con esa condena puede ser candidato y aún con esa condena puede ser electo presidente. Y hoy por hoy, en los 7 estados llamados swing states, los estados cuya cantidad de electores hacen que se definan las elecciones para un lado o para el otro, hoy Donald Trump nos permitimos decir que está en condiciones de ser el próximo presidente de Estados Unidos. Te doy un pequeño dato. Sí. El viernes, el 24 de mayo, Donald Trump hizo un acto en el Bronx. Si hay un lugar hostil para los republicanos, es el Bronx, porque los afros y los latinos en un 92% votaron por Biden hace 4 años. Hoy Biden tiene el 69%, es decir, viene en picada. ¿Y esto de alguna manera ha impactado en la sociedad norteamericana? Porque vos me decís, hoy Trump está en condiciones de volver a ganar las elecciones y de convertirse nuevamente en presidente de los Estados Unidos. La pregunta es, a la luz de los resultados, provisorios por lo menos, pero de lo que se sabe hasta acá, no habría impactado demasiado. O habrá quienes tal vez han dispuesto a raíz de este juicio no votarlo a Trump. Hay un libro de Mariana Moyano, fallecida lamentablemente hace un breve tiempo, que se llama Trolls, Sociedad Anónima, y donde considera, Jorge, que desde el advenimiento de las redes sociales, la forma de comunicarnos entre los seres humanos ha cambiado. Y nada de lo que vos, nuestras compañeras y compañeros del canal y yo hemos aprendido sirve. Hoy por hoy tenemos una sociedad exitista, cortoplacista, y donde se entiende que determinadas cuestiones, lejos de ser un minus, lejos de ser algo perjudicial, suman. Donald Trump ha sumado, a partir de cada acusación penal y de cada denuncia, ha sumado popularidad. Por eso te digo que hoy está en condiciones de ganar las elecciones de Estados Unidos, pese a que se lo acusa de asociación ilícita, de pretender desconocer un resultado electoral, de pretender hacer fraude y de haberle pagado a una prostituta para que no diga que engañó a su familia en plena campaña electoral. Y no solo pasa con Trump. Por supuesto que no. Y creo que si no suman, por lo menos en muchos casos no restan. No te quepa la menor duda. Y eso es preocupante, Jorge. Hay cuestiones que no tienen que ver ni con el Código Penal, ni con la presencia policial, ni con cámaras. Una cuestión ética. Y de una sociedad que probablemente haya perdido el rumbo.